el interesado deberá obtener la autorización de la Secretaría Regional del Ministerio de Agricultura de forma previa a la obtención tucututa catá. Entonces, ¿me entiende, presidente, por qué motivo yo desconfío? Porque si bien todos estos informes hoy día son necesarios, siempre el gobierno en las indicaciones y en los proyectos está tratando de meter el tema, tal como dice el diputado Coloma, de que al final no se pueden hacer parcelaciones porque es tan difícil que va a ser imposible. Y esa no es la idea de este proyecto. No, pero es que si tú estás haciendo una ley que regula, te tienes que preocupar que dentro de su articulado no venga un bolsillo de payaso que te permita saltarte toda la ley, po. Y que para eso votemos el papel y listo. Si vamos a tener un artículo que te permite subdividir a mansalva todas las veces que quieras para complementar una hipotética actividad industrial en el futuro que nunca realizas, lo que estás haciendo es que estás dejando sin efecto la ley completa. Entonces la pregunta es otra. Ya. Decía, aquí no estamos haciendo como nada nuevo, aquí igual se va a permitir que puedan construir casas en el campo para la gente que vive ahí. Claro, si es para postular al subsidio rural, eso es un tema que existe y postula la gente del campo a su subsidio, pero aquí estamos hablando de conjuntos habitacionales, de poblaciones en el fondo, sin desmerecer, no lo digo denostativo. Yo nunca le he tenido fe a este gobierno, ¿sabe por qué? Porque la fe es para la iglesia y no para este gobierno. Dios salve a Chile y que termine luego este mal gobierno. Bienvenidos a nuestro canal, donde nos dedicamos a analizar los debates políticos y las leyes que se debaten en nuestro país. Cada semana examinaremos y comentaremos cada indicación, proyecto de ley y legislación que nuestros legisladores discuten. Es vital mantenerse informado sobre las decisiones que toman nuestros representantes y el gobierno. Nuestro propósito es que todos podamos formarnos una idea clara y fundamentada sobre los diferentes sectores políticos y las decisiones de nuestros parlamentarios. De esta manera, podemos usar nuestros votos de manera más consciente y efectiva. Vamos a sumergirnos en el análisis del video de hoy. Esto es Política Chilena, tu canal oficial. Empecemos. Amigos, bienvenidos nuevamente. Hoy les traigo un debate fascinante que tuvo lugar en la Comisión de Agricultura, un espacio donde se discutió un tema crucial relacionado con el proyecto de ley que busca regular la parcelación de terrenos agrícolas y la construcción de viviendas. En sesiones anteriores, vimos cómo las indicaciones iniciales prácticamente prohibían la construcción de casas en terrenos agrícolas, incluso por parte de familiares. Sin embargo, en esta nueva instancia, el Ejecutivo presentó correcciones a esas propuestas. Pero aquí no acaba la polémica. Ahora surge un nuevo problema: la burocracia. El Ejecutivo planteó nuevas exigencias relacionadas con documentos necesarios para llevar a cabo las parcelaciones, algo que despertó preocupaciones y cuestionamientos. Como es habitual, la diputada Naibellán no pasó por alto estas indicaciones. Con determinación, increpó al ministro y a los representantes del Ejecutivo, cuestionando la viabilidad y sentido de estas nuevas exigencias. Como siempre, su opinión es fundamental para enriquecer este análisis. A continuación, miremos un pequeño extracto del debate para luego dejar nuestros comentarios. Y recuerda, esto es Política Chilena, tu canal oficial de análisis político. Empecemos. Diputada Naibellán, ahí solicita la palabra. Pensé que era más claro, pero veo que aquí hay que explicar con pera y manzana. Yo pensaba que la gente, presidente, entendía con más facilidad, pero parece que no. La verdad es que básicamente porque es redundante la frase, no es por otro motivo. Porque claramente para que esto sea, para que se pueda hacer, se requieren los mismos informes previos que acaba de mencionar el caballero. 4. Nadie está diciendo que no se hagan los informes previos. Lo que yo estoy diciendo es que estamos aburridos de leyes que son redundantes y que ponen lo que no es necesario poner. Porque claramente estos informes son parte de la legislación exigida hoy y va a seguir siendo parte de la legislación exigida. Pero no es necesario acá ponerlo porque además suena a cortapisa. Y como yo soy una persona que desconfía bastante, sobre todo en los proyectos que vienen del gobierno relacionados con agricultura, a pesar de que estimo mucho al ministro,
Me preocupa lo que pueda significar que esto aparezca acá más adelante, porque no es necesaria la frase e informes previos. Los informes previos siempre se van a solicitar, siempre, porque si no, no se podría parcelar, no se podría hacer ni la excepción ni la norma, ninguna de las dos cosas sin informes previos. Tiene que haber el informe del MIMBU, todos los informes que mencionó tienen que estar, pero ¿es necesario nombrarlos acá? Me suena, por un lado, redundante y por otro lado, me prende las alarmas. Gracias, presidente. Sí, don Benjamín Moreno, diputado. Adelante, tiene la palabra. Sí, lo primero, una salvedad respecto a lo que dijo el ministro Valenzuela por su intermedio. Hasta lo que yo entiendo, no sé si estoy equivocado, pero que saque la palabra informes previos no significa que va a dejar de cumplir otras leyes. O sea, no tiene que ver una cosa con lo otro. Pero en la página 8, si no me equivoco, dice que la Seremi del MIMBU considera informe previo favorable a que se refiere el inciso anterior únicamente se ha comprobado que la subdivisión y una serie de características. Entonces creo que el sacar la frase de informes previos en la página 3 puede, sospecho, generar una incongruencia con lo que sale en la página 8, si no es así, si me puede corregir el Ejecutivo. Sí, adelante, señor Maluenda. Tiene razón el diputado, en el fondo creemos que el mantener la frase en el encabezado, que además dice, leo literal, e informes previos que se señalan en este artículo. No estamos hablando de otros informes, estamos hablando de aquellos que se señalan en este artículo y que después son reiteradamente aludidos, como señaló el diputado recién. Entonces nos parece que es más consistente mantener la redacción también por la observación que nos ha hecho el diputado de armonía y consistencia. Señora Catalina. Muchas gracias, presidente. Saludarlos a todos y a todas. Solamente muy cortito para complementar a propósito de la consulta que hace el diputado Moreno. Efectivamente, y complementando lo que se señaló por parte del Ejecutivo, si bien la aprehensión de la diputada Neyán puede ser abordable o no en términos de redacción, es cierto también que en el derecho público y administrativo existen habilitaciones legales. Si bien el SAC tiene habilitaciones por su ley orgánica constitucional, que una ley orgánica, es cierto también que en esta ley se habilita específicamente para estos casos que son los literales que siguen del inciso segundo. Por ello es necesario que se haga esta referencia porque justamente correríamos el riesgo de que quedase sin efecto los informes que por lo demás se refieren a las condiciones y calidades técnicas del suelo agrícola. ¿Y quién más que el SAC o la Seremía podrían pronunciarse en aquellos términos? Ya. Muchas gracias. Presidente, yo voy a partir por una cosa formal. Yo creo que muchas veces lo que abunda sí daña. Enreda, complejiza, esa frase como media cliché que tenemos todos de decir, no, si lo que abunda no daña, es lo que después genera decenas de problemas. Ahora, creo que para efectos prácticos de esta votación, la discusión no hay que tenerla en esta norma, sino que hay que tenerla en los incisos que vienen más adelante, donde se detallen cuáles son los informes previos a los que se refiere. Porque aquí lo que está ahí aquí se cumple la frase lo que no abunda no daña y sí daña. Porque aquí decimos, excepcionalmente cumpliendo con la autorización de informes previos que se señalan en este artículo, y después inmediatamente empezamos a decir, corresponde el informe previo. Entonces, de repente, ¿para qué enredarse diciendo cosas que igual salen después? Porque hablamos de informes previos después y establece qué tipo de informe requiere el SAC, qué tipo de informe requiere el MIMBU, cómo se van a medir los núcleos urbanos, esa yo creo que es la parte de la indicación que hay que discutir, más que esta. A mí, honestamente, no me va ni me viene, pero creo que este tipo de frases, como para asegurarnos que hay una excepción,
y está redactada después. Entonces es obvio que al aparecer aquí autorización e informes previos y después al hablar expresamente durante varios incisos cómo es cada tipo de informe, es que se empieza a enredar. ¿Y por qué? Porque muchas veces, y aquí creo que interpretar en esta ocasión a la diputada Navellán, es que cuando uno le deja la palabra como informes previos, uno dice, ya nos van a meter más papeleo. Ese es el temor que está instalado. Entonces, la idea es cómo poder ir dándole un marco a esto, aquí en este caso dice que se piden después, está bien, en este caso está acotado, pero que existe un temor a que se termine vía el papeleo burocrático, guión administrativo, imposibilitando cualquier tipo de loteo a futuro. Al menos ese es mi temor en este caso. Muchas gracias, presidente. Sí, presidente, y como en este caso, tal como dice el diputado Coloma, coincidimos, sin ir más lejos, en la página 6 nos encontramos con que el proyecto habla, por ejemplo, de que el interesado deberá obtener la autorización de la Secretaría Regional del Ministerio de Agricultura de forma previa a la obtención Tucutú-Tacatá. Entonces, ¿me entiende, presidente, por qué motivo yo desconfío? Porque si bien todos estos informes hoy día son necesarios, siempre el gobierno en las indicaciones y en los proyectos está tratando de meter el tema, tal como dice el diputado Coloma, de que al final no se pueden hacer parcelaciones porque es tan difícil que va a ser imposible. Y esa no es la idea de este proyecto. La idea de este proyecto es regular para generar menos daño del que se genera hoy día, regular para que efectivamente todo lo que es agrícola no se lotee, regular, pero no prohibir. Y cuando yo empiezo a poner problemas a la regulación que habíamos concordado que íbamos a tratar de hacer por todos los efectos negativos que podían tener las parcelaciones, me voy encontrando cada 2 páginas con algo que me lo dificulta y me lo hace casi imposible. Por eso, presidente, yo desconfío. Y desconfío cuando meten una frase como la que están poniendo, que no tiene ningún sentido que esté, porque después efectivamente se especifican cuáles son los permisos necesarios. Por lo tanto, ¿para qué lo ponen antes? ¿Para que quede establecido que cualquier cosa después va a poder ser? No, pues. No, presidente. Yo insisto en mi indicación. Yo creo que tenemos muchas más coincidencias que diferencias, pero vamos a precisar un asunto, el que plantea el diputado Coloma. La verdad es que podría sacarse ciertamente la frase de los informes previos. Pareciera ser que mantener la frase de los informes previos que se señalan en este artículo otorga más seguridad que inseguridad, porque son los que se otorgan en este artículo. Segundo, si se mantienen los informes que están señalados en la disposición, como ha señalado la diputada Navellán, debiera ser suficiente. El tema de mantener también esto en el encabezado como condición es por un tema de la seguridad, que es seguridad jurídica también. El día de mañana, cuando se analiza la legalidad de un procedimiento, un Ceremi que autoriza y no cumple el trámite de los informes previos, va a estar en un problema de nulidad que va a afectar al particular, a todo el mundo. Entonces, decir que deba cumplir con requisitos legales, como son los informes, también tiene una finalidad en ese sentido, pero tampoco tenemos una posición en la medida en que mantengamos los informes como están en el articulado posterior. No hay una posición límite sobre el particular. Si lo elimináramos todos, por cierto, tendríamos un problema de marca mayor, digamos. En el mismo orden, a pesar de que hay bastante consenso respecto al tema, entonces no encuentro yo que... O sea, consenso en el Ejecutivo habrá, pues, presidente, pero yo no tengo ningún consenso con el Ejecutivo en esto. Entonces no interprete o no pretende interpretar lo que yo quiero decir, presidente. Mire, acá empezamos con las limitaciones. Empezamos con la pasada de la poruña, como quien dice. El inciso, la letra A dice claramente, subdividir o lotear para complementar alguna actividad industrial, voy a eliminar la palabra existente, que es la que queremos eliminar, con vivienda. Y yo le pregunto al señor Maluenda,
Si yo tengo un predio de 2 hectáreas y quiero subdividir 5.000 metros porque ahí quiero poner un gallinero en el cual voy a producir gallinas de manera industrial, o sea, huevos, perdón. O quiero, por ejemplo, no tengo idea, lo que sea. ¿Por qué usted me va a prohibir subdividirlo si el terreno es mío? Entonces, yo concuerdo 100% con la indicación de la diputada Baize y del diputado Coloma, porque aquí está el primer ejemplo de cómo ustedes pretenden que acá no se pueda emprender desde el campo, que se limite la actividad a cierto tipo de actividades, pero el que quiere ir un poquito más allá, emprender un poquito más allá, no puede empezar, porque tiene que tenerlo hecho antes de. Eso es lo que usted está diciendo. Tiene que tener primero la industria y después puede ampliarse, después puede subdividir. No, pues. ¿Y qué pasa si yo resulta que jubilé con una jubilación paupérrima y quiero emprender en algo para poder vivir de ese algo y es algo industrial? ¿Qué pasa? No voy a poder empezar, porque usted no me está dejando subdividir. No, pues. A ver, ¿quién va Gracias, presidente. Responde, esperemos que... sobre el punto. ¿Sí? Presidente, lo primero que hay que, creo que aclarar es que no se puede complementar algo que no existe. Eso es lo primero. Por lo tanto, es lo que está diciendo el señor Maluenda por su intermedio. Lo segundo es que está poniendo limitaciones claramente, pues es una regulación del loteo. La regulación, por definición, es una limitante. Si no, no regulemos. Es blanco o negro. No es de opinión, es dato. Lo otro, que yo creo que acá la duda es qué califica como actividad industrial, más allá de eso. Porque yo entiendo el punto que hace el señor Maluenda acá por su intermedio, presidente, de la prevención de que esto no se transforme en la pillería de decir voy a complementar algo a futuro que nunca ejecuto. Por lo tanto, para que esta no sea la salida para vulnerar toda la ley. Porque si no, votemos en contra de toda la ley. No, pero es que si tú estás haciendo una ley que regula, te tienes que preocupar que dentro de su articulado no venga un bolsillo de payaso que te permita saltarte toda la ley. Y que para eso votemos el papel y listo. Si vamos a tener un artículo que te permite subdividir a mansalva todas las veces que quieras para complementar una hipotética actividad industrial en el futuro que nunca realizas, lo que estás haciendo es que estás dejando sin efecto la ley completa. Entonces la pregunta es otra. ¿Qué se entiende por actividad industrial? Porque lógicamente que para complementar tú tienes que tener algo que exista. Si no estarías abriendo el camino, sí, pero si no estarías abriendo el camino a que la ley no sirva de nada y a que estemos perdiendo el tiempo. Esa es la pregunta, más allá de que te prohíban. Si quieres poner gallinero para vender los huevos industriales y todo lo que quieras, eso si califica como actividad industrial lo puedes hacer, no te lo están coartando. Pero ese es el punto que ojalá nos pudieran explicar. ¿Qué vamos a entender por actividad industrial para que quede en la historia de la ley? Sí, está bien. Adelante, el Ejecutivo. Gracias, presidente. Este artículo, el sentido que tiene, no es el existente o no existente, se puede eliminar la palabra existente y bien, porque la autorización de la actividad industrial viene después, es una de las excepciones que contemplan las letras que vienen más adelante. La letra G es la manera en que se aprueba una actividad industrial. La actividad industrial está definida en la ley actualmente, por lo tanto no deberíamos discutir eso porque ya está definido y qué es industria, qué se asimila a industria, eso está establecido en otros artículos de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Por lo tanto, eliminar la existente no tiene efecto aquí y nosotros estaríamos de acuerdo en eliminarlo. El efecto es que solamente precisa que las viviendas tienen que ser complementarias a algo. Y ese otro algo es algunas de las otras letras que están. Hay varias letras que están sin indicaciones. Les voy a sugerir que las votemos al final como un conjunto, ya que no han sido objeto de indicaciones. No, yo quiero que votemos en orden, secretario. Discúlpeme, pero ¿cómo? quizás yo prefiero que vayamos votando en orden. A ver, pida la palabra, diputada, y encienda mi micrófono porque si no, no queda registrado. Señor presidente, pido la palabra. Ya, adelante, tiene la palabra y enciende el Yo micrófono. prefiero, presidente, que votemos en orden, porque no quiero votar de forma conjunta las indicaciones que no tienen, perdón, las letras que no tienen indicación.
Yo prefiero que vayamos votando letra a letra porque así nos va quedando claro para dónde va el proyecto. En cambio, si agrupamos al final las letras que no tienen indicaciones, puede inducir error. Yo prefiero, presidente, que votemos en orden. Yo también soy de ese criterio. Ya, perfecto. Yo soy también de ese criterio. Lo que pasa es que cuando se quiere votar algo por separado, Después se se votan pide la todos. votación Sí, separada. sí. Por Yo- ejemplo, si no se agrupan, pero bueno. Yo también para mantener un Perfecto. orden. Entonces entendemos que Sí, una solicitud de así votación es, no va a ser separada que de la después que ya tengamos el proyecto todo Claro. aprobado, se rechaza lo que no se aprobó en su momento y se nos cae todo el proyecto. Prefiero Vamos a que la letra B entonces, que es Sí. subdividir o lotear para construir equipamiento. sí, se somete a votación la letra B. ¿Sí? Yo, presidente, por su intermedio, quisiera pedirle al Ejecutivo que nos dejara súper claro a qué se refiere con la palabra equipamiento. Solo para saber cómo enfrentar esta letra B, por favor, presidente. Vivienda en realidad, yo creo que tiene más claro qué significa equipamiento Bueno, para técnicamente este yo no soy- concepto. Yo no soy vivienda técnicamente, pero respondo por lo mismo. Sí. Equipamiento es, en la Ley General de Urbanismo y Construcciones se clasifican las actividades y los destinos de los edificios para la planificación urbana, para los planes reguladores, en varias categorías, en vivienda, áreas verdes, equipamiento. Equipamiento es una categoría grande que incluye educación, salud, deportes, etcétera. Y luego están las actividades industriales o asimilables a la industrial y así. Entonces el equipamiento es todo lo que son servicios, como lo que acabo de señalar. Un colegio es un equipamiento, un ¿Una sede CESFAM social? es un equipamiento. ¿Una sede social puede ser? Una sede social es un equipamiento también, sí. Ujú. Sí, diputada Naya. A ver, para entender bien, sí, me queda claro, colegios, etcétera. Pero por ejemplo, me pregunto yo, ¿un restaurante? Eso entraría en categoría comercial y no equipamiento. Sí. Pero una piscina, un club, una sede social, una capilla, entraría como equipamiento también, ¿no es verdad? Entonces, la pregunta mía es, si no se va a poder subdividir o lotear para construir equipamiento, por ejemplo, un condominio que quiera construir una capilla de algún tipo de religión no va a poder hacerlo. O un condominio que tiene todos sus bien cercados, que cumple con todas las normativas, pero quiere tener, por ejemplo, un área verde, un área común donde haya una piscina, donde haya juegos infantiles, donde haya una pequeña plaza, tampoco lo va a poder tener. ¿De acuerdo a esta letra B? Esa es la pregunta. Sí, presidente. No, la verdad es que están autorizadas siempre las actividades religiosas, deportivas y de seguridad, digamos un cuartel de carabineros, etcétera. Tiene un mecanismo más adelante en el mismo artículo que lo establece como siempre admitidos. Por lo tanto, no entra como equipamiento, sino que tiene derecho, por derecho propio, tiene la posibilidad de tener un... Ujú, eso es. Muy bien. Sí, ¿alguna otra duda respecto al...? Se somete a votación. La letra B, en este caso. El La letra B del artículo 55, ¿sí? propuesto el numeral 2. Diputado Alinco, Vamos a votar la letra la B. B de que dice subdividir o lotear para construir equipamiento. Eso es como excepción, ¿no es cierto? En el caso de... no, el proyecto. Es parte del proyecto. El proyecto que presenta el Ejecutivo. A favor. A favor, dice. A favor, entonces. Diputado Coloma. Diputado Jürgensen. Diputada Labra. Diputada Marzán. Diputado Moreno. A favor. Diputada Navellán. A favor. Diputada Nullao. Diputado Rosas. Diputada Veloso. A favor. Diputada Valls. A favor. Y presidente. A favor. 12 votos a favor. Ninguno en contra, ninguna abstención, que aprobar la letra B. Aprobar la letra B, entonces, el artículo 55 propuesto. Vamos a la C. A continuación señala lo siguiente: subdividir o lotear para construir hospedaje turístico. Y sobre esa letra C se ha propuesto una indicación del diputado Coloma y la diputada Valls para reemplazar esta letra C por la siguiente: C. Subdividir o lotear para construir servicios de alojamiento turísticos de acuerdo a lo definido en la letra H del artículo 5 de la ley número 20.423. Diputado Coloma o diputada Valls.
el diputado Coloma. Sí. No, es nada más que la definición, porque hospedaje turístico no existe como definición de acuerdo a la normativa, por eso que está para que sea muy preciso en esa nomenclatura, digamos. Eso es un tema netamente Es para precisar. para que precisar que no hay hospedaje, como dice acá, como está detallado, bueno, nos podrán decir acá, pero como hospedaje turístico, así como está señalado, no está reconocido, sino que es servicios de alojamientos turísticos. Eso es lo que está definido en la letra H del artículo 5 de la 20.423. Muy bien. Don Esa es la definición. Jorge diputada Navellán, antes de dar la palabra al... Sí, es que tengo una duda y reconozco que me declaro ignorante respecto del detalle de la ley 20.423 de la letra H del artículo 5, porque por servicio de alojamiento turístico, de acuerdo a lo definido en esta letra de este artículo de esta ley que mencionan acá, es cabañas, por ejemplo, moteles, sitio de camping, o también podría eventualmente, me pregunto yo, ser un hotel de 10 pisos. Esa duda tengo. Podemos acceder al artículo 5, letra H de la 20.423 para decir efectivamente qué es lo que dice. Y con eso clarificamos la duda. El artículo, el artículo 5 de la ley 20.423 señala: para los efectos de la presente ley y de la actividad turística en general se entenderá por, y la letra H señala: servicios de alojamiento turístico, establecimientos que se provee comercialmente, en que se provee comercialmente el servicio de alojamiento por un periodo no inferior a una pernoctación, que estén habilitados para recibir huéspedes en forma individual o colectiva con fines de descanso, recreo, deportivos, de salud, estudios, negocios familiares, religiosos u otros similares. Esa es la definición. Don Jorge Maluenda, perdón, no sé, el Ejecutivo. Pero, sí. Don Pablo. Gracias, presidente. Nos parece mejor la redacción que se propone en la indicación, pero por su intermedio a la diputada Navellán le quiero decir que eso está regulado por otros cuerpos de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la ordenanza, las alturas, todo eso hay otros cuerpos que lo regulan. Por lo tanto, esto no da pie para que por sí solo tenga un edificio. No, también en la altura está regulado. Sí. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el cambio. Enciende el micrófono. Presidente, hay otras leyes. Volvemos, por ejemplo, al Casino Monticello, ¿no? Esos proyectos, la ley de turismo, ahí autoriza que pueden construir hoteles, etcétera. Hay distintas situaciones, pero lo importante es lo que se ha dicho. Acá nadie quiere terminar con el hábitat rural, sino que fomentar lo que se haga bien. Y todo lo que es turismo es parte de aquello, ¿no? Y es lo que hace de manera explícita el proyecto. Diputada Navellán tiene la palabra. Sí, ¿sabe lo que pasa, presidente? Que yo estoy totalmente de acuerdo, porque no puedo dejar de pensar en... Ya, pues compañero, no puedo dejar de pensar en Malalcahuello, por ejemplo. Malalcahuello es un lugar maravilloso, donde efectivamente hay un centro de esquí con un hotel grande, pero el resto básicamente son cabañas que están incorporadas en la naturaleza, que está todo muy bien hecho. Pero me preocupa que eventualmente esto pueda implicar que la cuestión se transforme en algo ya de otro tenor. Entonces, esa preocupación, yo entiendo la normativa que me plantea usted en términos de que claramente aquí hay rasantes, hay un montón de otras cosas, pero me preocupa, porque estamos abriendo la puerta, por un lado, a una empresa turística que puede perfectamente darse en parcelaciones, o a lo mejor en una de esas a una un poco más grande, bastante más grande. Me preocupa un poco dónde puede estar el límite para eso. Gracias, presidente. Ministro, tiene la palabra, o el Ejecutivo en realidad. Presidente, aquí Pablo puede complementar. Recordemos por su intermedio de que, bueno, yo estoy completamente de acuerdo en esto con la diputada Navellán. De unas cosas que a uno le horroriza es cómo hemos ido perdiendo patrimonio
en varias zonas del país por varios factores, municipios que no cobran los derechos de publicidad, por tanto se llenan de plástico, etcétera. Cuando en todo el sur de Argentina las provincias llevan la regulación, a propósito por ejemplo, de Río Negro, de Chubut, las provincias llevan la regulación, y allí las provincias, en algo que está en paralelo, que el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, los famosos PROD, pueden pedir ciertas condiciones. Entonces, por ejemplo, en todo el sur de Argentina piden 2 condiciones: de que exista algún elemento de piedra y madera en las fachadas, y con eso amarran paisaje. Pero eso es algo que tenemos que creer en la descentralización y dependerá de cada región. Ahora, estamos en Chile, ahí siempre hay avispado. Ojalá que no terminemos con gente que dice que esto es para turismo y en el fondo no nos pongamos en esos casos, un conjunto de viviendas, ¿no? Pero bueno, hacemos todo lo que se puede con la regulación, como bien lo señala Benjamín Moreno, el diputado, que es el espíritu de este proyecto. Diputada Flor Báez, presidente, que a mí me parece que el planteamiento de la diputada Navellán es una preocupación que la tenemos todos y que no es materia del articulado que estamos proponiendo cambiar, porque en ese sentido nosotros estamos dejando mucho más acotado. O sea, si quedara como está el Ejecutivo hospedaje turístico es lo mismo, o sea, la preocupación que ella plantea es la misma. Y más, porque queda más amplio. Nosotros lo acotamos a la normativa legal, más allá de que, obviamente, eso, o sea, la preocupación está de que no aparezcan las inmobiliarias, los hoteles, que algunas sí yo comparto en todo caso, pero que tiene que ser con el medio ambiente, en fin, respetuoso. Pero eso es un tema más de forma. El debate no es en este Votamos caso. La letra C, propuesta por el Ejecutivo en primer lugar y después la indicación, ¿verdad? No, la indicación sustitutiva entera. Ya. Si se aprueba, simplemente queda rechazado. Ya, entonces se votan las indicaciones, la indicación número 5, propuesta por el diputado Coloma y la diputada Báez. Diputado Alinco. Abstención. Diputado Buqueño. A favor. Diputado Coloma. Diputado Jürgensen. Diputada Labra. Diputada Marzán. Diputado Moreno. A favor. Diputada Navellán. A favor. Diputada Nullado. Diputado Rosas. Diputada Veloso. Diputada Báez. A favor. Presidente. A favor. 10 votos a favor, ninguno en contra, 2 abstenciones. Queda aprobada entonces la indicación 5 que reemplaza la letra C del proyecto. Aprobada la indicación número 5, los diputados Coloma y Báez. Corresponde ahora ver la letra D. De este inciso segundo del artículo 55. Esta letra D señala subdividir o lotear para la construcción de viviendas sociales. No hay indicaciones a su respecto. Adelante, diputada Navellán. Yo creo que aquí es realmente importante escuchar al Ejecutivo, porque si el espíritu es, en esta Comisión de Agricultura, proteger el tema agrícola, etcétera, etcétera, pero el gobierno está planteando subdividir o lotear para construcción de viviendas sociales, entonces ya el nivel de incongruencia es como un poquito mucho. Entonces, me gustaría escuchar al Ejecutivo en esto, presidente. Gracias. Adelante, tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, bueno, esto es una facultad que está hoy día en la ley, antes de ser modificada. Todos estos literales que estamos recorriendo en este momento están casi todos en la ley actual, lo que pasa es que están redactados de una manera más continua, difícil de definir cada uno por separado. Entonces, al ponerlo por letras, el proyecto de ley lo que pretende es ordenar eso y que sea más claro entender cada actividad que se aprueba. Por lo tanto, en esto no hay un cambio respecto a lo que está en la ley actualmente, sino que se mantiene la facultad de poder aprobar para permisos de edificación con destino de viviendas de interés de viviendas sociales. Se cambia la redacción para que sea más preciso. En la letra F hay otro punto parecido que quizás al discutirlo también se va a unir esto, pero básicamente en la letra D lo que se dice es subdividir y lotear para la construcción de viviendas sociales, reemplazando lo que en la ley actual dice construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 1000 UF. Todo eso se separa en 2 letras, pero no hay cambio de fondo. Diputada Navellán tiene la palabra. Bueno, me ratifica mi opinión respecto de esta indicación. Yo agradezco
que el proyecto se pare por letras porque queda mucho más claro además lo que uno está votando. En vez de votar cosas que uno dice, pero ¿y cómo voté esto a favor? No me di cuenta. Bueno, aquí nos estamos dando cuenta. Y sinceramente considero que si estamos poniendo acá la posibilidad de subdividir para ciertos efectos bien específicos y queremos preservar el campo, incluso originalmente el gobierno pretendía, acuérdense ustedes, presidente, que aquí solo hubieran actividades agrícolas. Recuerda usted, presidente, toda la discusión que tuvimos en torno a si se podía construir una casa o más, o si esto tenía que tener un no sé qué porcentaje tremendo del terreno subdividido dedicado solo a la actividad agrícola. Pero acá vienen y nos plantean la posibilidad de construcción de viviendas sociales. O sea, yo no sé si el ministro o alguien de vivienda o de agricultura podrán tener alguna idea de cuántas viviendas sociales pueden caber en 5.000 metros. Entonces, la discusión inicial era se puede construir una casa o dos casas. Casas para los parientes, cercanos o lejanos. Solo casas para los hijos, no para los hijos. Pero ahora llegamos a viviendas sociales de un salto. Pero este fue un salto más que olímpico. O sea, yo estoy absolutamente en desacuerdo con esto. Y de verdad me da lo mismo que esté en la legislación actual. Esa es una de las cosas malas que tiene la legislación actual. Creo que no se puede subdividir para viviendas sociales porque perdemos todo lo que queremos preservar del tema campo. Acá sí transformamos en ciudad los sectores que se parcelen. Y si lo que queremos es que hayan ciudades, pero aparte sectores de parcelas ordenadas, acá lo que estamos haciendo es hacer lo que sucedió en Colina, por ejemplo. Le doy la palabra al diputado Cono para que pueda responder el Ejecutivo las dudas. Sí, muchas gracias, presidente. Yo, a diferencia del diputado Navellán, yo valoro esta indicación. Si hay una realidad. ¿Qué ocurre en las comunas rurales del sur de Chile, chicas, con un plano regulador antiguo que se estableció un núcleo urbano que ya está absolutamente colapsado? Entonces hay dos opciones, o decirle que se vayan a las familias a otra parte, o en lugares acotados, con las urbanizaciones correspondientes, poder construir viviendas sociales. Nadie está diciendo que sean 5.000, pueden ser incluso más. O sea, muchos de los proyectos habitacionales actuales se construyen en terrenos que originalmente son urbanos, que lo que se hace es la trampa al cambio de uso de suelo, y se urbaniza y se construyen viviendas sociales. A mí me parece que lo contrario, lo que va a ocurrir es que en todas las comunas donde no hay suelo urbano disponible, le vamos a estar diciendo a las familias que se tienen que ir de sus comunas porque no va a tener a dónde construir una vivienda social. Yo al revés, yo creo que, porque nadie está pensando además en construir poblaciones, viviendas sociales de 100.000 casas. Son generalmente conjuntos de 60, 70, 80 casas que son urbanizadas en terrenos de 250, 300 metros. Esa es la realidad del país, que le permita a las personas quedarse viviendo en su comuna. Yo en este caso valoro y voy a votar a favor de esta indicación. Muchas gracias, presidente. Sí, diputado, para ir concluyendo y para llegar a la palabra al Ejecutivo. Gracias, presidente. Es que yo creo que acá efectivamente lo que dice el diputado Coloma es una realidad. Hoy día hay poco suelo para construir en Chile, hay una pésima planificación urbana, los planes reguladores en general están atrasadísimos y se avanza muy poco en ello, totalmente de acuerdo. Pero entonces, a ver, esto es como cuando el señor Izaguirre dijo que a los estudiantes había que bajar los patines para nivelar, pues. Entonces hagamos la pega, pero hagámosla bien hecha. Propendamos a que los planes reguladores se actualicen como debe ser. Propendamos a que las ciudades limiten sus espacios, por así decirlo, de la manera correcta, pero no por una falencia de quienes no han sido capaces de hacer la pega en las comunas y en el Ministerio de Vivienda. Sencillamente ampliemos a que el campo se transforme en ciudad. Y los límites, ¿quién los va a poner? Porque aquí dice en terrenos acotados. Bueno, ¿y quién va a acotar los terrenos? Y el día de mañana, en vez de tener 10 años de atraso, el plan regulador va a tener 20, vamos a seguir en la misma situación y nuevamente va a haber que vender una parte del campo para hacer ciudad porque no, que el plan regulador salía muy caro, no que los estudios, no que el tiempo. No, pues, presidente, si vamos a hacer la pega y tenemos un problema
de necesidad de construcción de viviendas sociales o de cualquier tipo, más bien de ampliación de las ciudades, bueno, propongámonos hacer la pega de ampliar las ciudades de manera ordenada y hagamos la pega de los planes reguladores, pero no pongamos acá el parche antes de la herida, pues. Acá estamos abriendo la puerta a que los planes reguladores jamás se actualicen o se sigan demorando cualquier cantidad de tiempo, pues, presidente. Porque al final del día, ¿qué incentivo puede tener un municipio en actualizar su plan regulador en cuanto a poder tener más construcción de vivienda, etcétera, si sabe que da lo mismo, le compro el terreno al agricultor que vive a 2 kilómetros y ahí hago unas casas de vivienda social? No, pues, presidente, acá tenemos que cuidar que las cosas se hagan bien. Y si hasta ahora no se han hecho bien, bueno, hay que asumir y hacer la pega de una vez por todas, pues, presidente. Si yo voy a votar absolutamente en contra de esto. Y aunque los votos de la derecha estén a favor de esto, me parece que están equivocados, porque no están considerando que aquí la pega por décadas no se ha hecho bien en términos de los planes reguladores y se ha permitido de parte de los municipios y por supuesto de parte del Ministerio de Vivienda desde hace décadas que esto siga siendo algo que llevamos ahí metido en el bolso y que nadie lo solucione. El tema de los planes reguladores ha sido una discusión eterna, porque los municipios no tienen ningún incentivo para mejorarlo. Y con esto lo único que estamos logrando es que menos aún los pongan al día. Gracias, presidente. Varios temas planteados, tiene la palabra. Presidente, en el CONICIVIL, que son hartos ministerios, también se escuchó muchos actores. Hay que entender bien esto y recordar a Santo Tomás de que hay males menores. Pero quiero que, por su intervención, presidente, que escuche la diputada. Que escuche. O sea, mire, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy día? Que es parte de lo que está diciendo la diputada Veloso. Hay algunos casos, no son todos, hay casos de parcelaciones que la gente es seria, pero muchas parcelaciones terminan en loteos de 12, 14 casas en 5.000 metros, donde no hay lo que tiene un conjunto, estamos hablando no de vivienda social, conjunto de viviendas sociales, es un conjunto, como estuvimos con el diputado, pero dice viviendas sociales, se refiere, sí. Lo que pasa es que ahí entramos en materia que no es de este proyecto de ley, pero tiene que ver cómo se regula la construcción de las viviendas sociales en el país, y es en base a conjuntos. Existe también la vivienda rural social, y hay un subsidio especial para eso, que es una vivienda aislada en un terreno, pero eso no tiene incidencia con este proyecto de ley, porque es la prerrogativa del propietario de vivir en su terreno. Para lo que estamos hablando aquí es solamente refrasear lo que ya dice la ley actualmente, y lo que permite es cumplir con la obligación del Estado de poder proveer de alguna manera acceso a la vivienda a personas que probablemente nunca van a vivir en una ciudad. Pero sí, y esto tiene una tradición larga en Chile desde los villarrollos agrícolas, desde los años 70. Por lo tanto, lo que está haciendo aquí no es agregar una nueva puerta donde se pueda urbanizar el territorio rural, sino que está refraseando la facultad que hoy día existe, que es construir viviendas sociales en el área rural sin tener que esperar un plan regulador y sin tener que esperar una serie de otras cosas. Pero la manera en que se construyen esos conjuntos residenciales está regulado por otros cuerpos legales y por los subsidios, etcétera. Entonces tampoco queda abierto así como que se construya cualquier cosa. Presidente. Ministro tiene la palabra. La Fundación San José de la Dehesa de la Trapa construyó más de 300 proyectos de vivienda social rural, agrícola, Patagua, Cerro, entre otros, que eran conjuntos precisamente concentrados como aldeas rurales o villorres rurales, que es lo que se recomienda ahora. Ahora, son muy pocos los municipios rurales del país que regulan no solo la cabecera comunal, sino que Lanco es un buen ejemplo. Lanco tiene regulación sobre Lanco y también sobre 3 aldeas rurales y cómo crecen, y ahí se genera una oferta en la lógica que comparto suya, pero frente a lo que sabemos, las tomas en los interfaces urbanos rurales, la precariedad ante los incendios, etcétera, etcétera, al no permitir de que puedan haber conjuntos de vivienda social
en la zona urbana, porque todo es bastante urbano, sería un grave error que aumentaría las dificultades. Sí, diputada Navellán, adelante. Presidente, solo dos cosas. Uno, con respecto a las tomas que dice el ministro, hoy día existe, gracias a Dios, la ley de usurpación. Por lo tanto, así como esperamos que en el momento que esa ley se promulgó ayudara a que se desincentivaran las tomas, también esperamos que los terrenos tomados, que son del gobierno a través de bienes nacionales, ellos pidan las órdenes de desalojo, porque la única forma de lograr que no se sigan produciendo tomas es cuando el dueño pide el desalojo. Ese era un paréntesis. Mire, presidente, yo entiendo, acá estamos frente, tal como dijo la diputada Veloso, este es un tema gordo, porque por un lado tenemos una clarísima necesidad social. Hoy día hacen falta viviendas. Necesitamos, de alguna manera, tratar de llegar a solucionar esa demanda social, que es súper justa, porque muchos necesitan vivienda y no hay una oferta necesaria. Pero por otro lado, estamos diciéndole al campo, a la zona agrícola, oye, ¿sabes qué más? Como nosotros en tu comuna no tenemos el plan regulador al día, entonces te vamos a dar la posibilidad de que estas hectáreas que eran productivas, de campo, de cosas agrícolas, hoy día no solo se parcele en parcelas con poquitos habitantes, cosas que no generen de alguna manera un impacto tan grande en lo que es basura, en lo que es agua, etcétera, que eran todas las externalidades negativas que sabíamos que producen las parcelaciones, sino que además acá te estoy permitiendo que tú puedas comprar un paño, subdividirlo para construcción de viviendas sociales, por lo tanto, muchas más viviendas por metro cuadrado que las que habrían si fueran simplemente parcelas, con casas individuales, pero el problema acá es todo lo que esto va a generar como impacto negativo. Para los municipios, la recolección de basura, la entrega de agua. O sea, a ver, acá no se va a poder hacer un pozo para sacar agua para 5 parcelas o para 2. O sea, estamos hablando que aquí tiene que haber una planta de tratamiento de agua. Acá el tema iluminación no va a ser menor. Acá el flujo vehicular no va a ser menor. Entonces son justamente todas las externalidades negativas que en un principio estábamos todos de acuerdo que queríamos evitar en el campo. Y con esto, que hoy día existe, pero hoy día con esto lo estamos perpetuando, porque vuelvo a insistir, acá no hay un incentivo para solucionar el problema. El problema es que no se ha hecho la pega de tener los planes reguladores al día y de tener un programa de viviendas como corresponde que obligue a los municipios a tener sus planes reguladores al día. Acá lo que se está haciendo es permitir el parche. ¿Y hasta dónde va a llegar el parche? ¿Hasta cuántas hectáreas va a llegar el parche? Estos villorrios rurales, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Me entiende? Entonces, yo no entiendo. Por un lado, queríamos evitar las externalidades negativas, pero seguimos incentivándolo. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo entiendo la necesidad social, pero la solución a la necesidad social no pasa por generar un problema rural. Eso es lo que yo planteo. Diputada Baice, diputado Moreno. Sí, bueno, yo primero decir que creo que este artículo es tremendamente importante y ahí coincido con la diputada Navellán, más allá de que efectivamente hay un derecho a la vivienda y una necesidad de vivienda, pero aquí tenemos que equilibrar también, y yo a lo menos creo que hay que mantener la vocación rural de nuestro Chile. Y a mí me parece que esto, aquí cuando decía el señor Maluán, decía, aquí no estamos haciendo como nada nuevo, aquí igual se va a permitir que puedan construir casas en el campo para la gente que vive ahí. Claro, si es para postular al subsidio rural, eso es un tema que existe y postula a la gente del campo a su subsidio, pero aquí estamos hablando de conjuntos habitacionales, de poblaciones en el fondo, sin desmerecer, no lo digo denostativo, sino que es por la cantidad. Y más allá de lo que decía la diputada Veloso, que lo hemos hablado en otras ocasiones, todo lo que llega, el problema de agua, que llegan los perros, los animales que provocan daño, pero finalmente lo que ocurre es que se cambia la vocación.
y se pierde suelos que pueden ser agrícolas y de alta, digamos, de muy buen nivel. Por supuesto, equilibrando ahí necesidad de vivienda, necesidad de mantener los suelos, producir alimentos y sobre todo un tema también de identidad de Chile. Yo creo en eso. Y a mí me parece que aquí efectivamente como que se contrapone todo lo que se quería evitar y se abre la puerta a que se puedan hacer. Y por eso digo, voy a los planes reguladores y ahí creo que sí es verdad, me dirán, no, que se demora mucho en hacer las ampliaciones o las actualizaciones, pero eso es lo que está al debe ya hace rato en Chile, entonces tiene que mejorarse. ¿Para qué? Porque el plan regulador es un instrumento de planificación que te permite crecer de manera ordenada. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Si que vemos un mapa, podemos aparecer aquí un conjunto habitacional, después otro acá. ¿Cuántos kilómetros de distancia? En Cañete está el hecho, a más de 15 kilómetros de la ciudad se generó, compraron el terreno, en ese tiempo se podía hacer y se hacía de manera media torcida, digamos, en base a la necesidad habitacional, surgió esta paralización de la posibilidad de hacer todo esto que dio lugar a este proyecto incluso, y ahí están sin poder regularizar. Me dirán, qué bueno que ahora salga, pueden regularizar, no sé si es para atrás esto, pero a mí no me parece que haya una población instalada a cuántos kilómetros de la ciudad. O sea, a mí me parece que aquí a lo menos debería ponerse entonces una norma que sea a tantos metros como mínimo de lo que es hoy día el límite urbano, o máximo, mínimo, en fin, pero para que si hay una necesidad habitacional y efectivamente el suelo es escaso, lo sabemos, y hay provincias como la nuestra, la mía, donde hay un propietario casi que está en varias comunas a lo menos, bueno, pero que se vaya extendiendo ahí en el límite para que todo esto que hablamos del agua, del camión de la basura, la electrificación, que además al Estado de Chile le sale más barato, porque después se hace el problema y después viene la solución, ¿cierto? Entonces después hay que instalar todos los servicios básicos, empezamos de atrás para adelante. Y aquí estamos haciendo que se institucionalice el partir de atrás para adelante. Yo creo que así no es la forma. Se planifica el uso del suelo y de ahí se empieza a generar entonces la ampliación y el crecimiento de los espacios que la gente que vive en la ciudad tiene que tener una connotación y una vocación urbana y tiene que ordenarse. Si no, aquí no vamos a lograr nunca ordenar, y que entonces la prestación de servicio de todos los otros que son salud, educación, todo lo que es una obligación del Estado sale más difícil, sale más caro, porque esa gente no tiene el acceso. Ellos no son del campo, están ahí porque simplemente no tenían otra opción. Y finalmente la vida les sale no más fácil. Tienen la casa, sí, pero hay que pensar todo lo que pasa en el futuro. Entonces, a mí, la verdad que esta norma me provoca un problema. No tengo claridad porque, claro, si no decir, no le está negando la posibilidad que la gente tenga casa. No eso, yo creo que tengan casa, pero quiero que se planifique ordenadamente y que no se invada, en algunos casos, el campo para generar pequeños ciudadelas, que al final son un problema también para el Estado. Gracias. Pido la palabra a la diputada Nullao, pero antes de este tema, creo que aquí efectivamente estamos en una situación bien compleja. Los que hemos sido autoridades comunales, sabemos que los planes reguladores comunales demoran una enormidad en ser aprobados y tomar razón por parte de la Contraloría General de la República, donde las observaciones, después que hacen una, se corrige, después viene otra, y nunca están todas conjuntas. Y eso, un plan regulador puede demorar 15 hasta 20 años en ser aprobado. Y eso genera que tengamos que establecer esta norma para no tener que sencillamente decir a la gente, mire, espere 15 años que el plan regulador se apruebe y después de los 15 años vamos a postularle, ¿no es cierto?, este proyecto habitacional, porque así se llama, ¿no es cierto?, y espere otros 15 años más hasta que se apruebe el proyecto habitacional. Entonces, lamentablemente aquí estamos legislando para tapar un hoyo respecto a una situación que se genera producto del retraso en la aprobación de los planes reguladores, que yo creo que no hay ninguna ciudad del país que tenga un plan regulador vigente al día, porque cuando se aprueba el plan ya está atrasado y permanentemente estamos con esta situación. Diputado, no sé si Nullao Moreno había pedido la palabra primero. Ya, don Benjamín Moreno. Gracias, presidente. Gracias, Emilia. Diputada Nullao. A ver, yo creo que se tiende a confundir en el debate varias cosas que creo que es bueno separarlas un poco. Por lo menos lo que yo he podido ver en distintos lugares agrícolas, cuando se empieza a perder el suelo, no se pierde porque haya generalmente una intención de un llamémoslo, empresario inmobiliario desatado por dedicarse a hacer parcelaciones. ¿Por qué? Por un motivo económico, básicamente. O sea, un terreno que es productivo, ya sea de siembras, de cultivos anuales, de frutales
o de otra cosa que tenga un uso agrícola productivo y que tenga una rentabilidad que le permite mantenerse en esa categoría y que tiene además de eso la aptitud agrícola, la calidad del suelo, cosas necesarias como la disponibilidad de agua, por definición pasa a ser un suelo generalmente más caro para la parcela, más caro para la construcción de viviendas sociales. Entonces, el permitir o no la construcción de viviendas sociales en un lugar agrícola no es lo que te está generando que se empiecen a subdividir esos lugares. ¿Ya? Aquí separemos esas dos cosas. O sea, si la letra D se aprueba, esto nos va a generar que se pierda suelo agrícola. No, el suelo agrícola se pierde por distintos motivos. Por la erosión, por diferentes incendios forestales, donde no se ha reforestado en distintos lugares del secano costero, en las regiones de O'Higgins, de Maule, de Ñuble, de Biobío, de la Araucanía. Se pierde por acceso a agua, se pierde por infraestructura de riego, se pierde porque distintos tipos de producción, ya sean anuales, frutales u otros, dejaron de ser competitivos económicamente, ¿ya? Porque cuando tú tienes algún tipo de cultivo frutal que por definición es competitivo, el suelo por definición también es más caro. Casos de esto hay uno bien puntual. Hace poco, 2 semanas, estuve con el alcalde de Sagrada Familia y el problema que tienen en Sagrada Familia precisamente es que el suelo urbano compite con plantaciones de cereza, que es un cultivo que es muy productivo y es muy rentable económicamente. Por lo tanto, las tierras aptas en esa zona para eso son mucho más caras. Aprobando esta norma, ¿se va a perder terreno agrícola ahí? No. No se va a perder. Hay que ser súper claro en eso. Entonces, separemos esas dos discusiones. No se va a perder. ¿Por qué se pierde? Porque, por ejemplo, podemos tener problemas con los granos en la región de la Araucanía, con la misma seguridad que tienen que ir a cosechar con fuerzas especiales al lado, por el terrorismo en la Araucanía y una serie de otras cosas. ¿Ya? Podemos perder competitividad porque hay distintos frutales o cultivos anuales que sufren por temas de invierno, por temas de verano, por sequías, por disponibilidad de agua, porque se hace menos competitivo. El mismo caso, por ejemplo, los arándanos que entró a competir con Perú, la uva que estaba compitiendo con otros países también, lo generan y lo hacen menos competitivo. Cuando en su minuto se podía cultivar uva en la región de Atacama, los terrenos que eran aptos para la uva en esa región y que tenían riego eran mucho más caros que cualquier otro terreno que se pudiera usar en viviendas sociales. Entonces, esto no es lo que genera esto, ¿ya? La tierra se empieza a perder por diferentes factores y es como se dice, es multicausal. Dicho eso, me llama la atención que primero digan, hay un problema en los municipios, en la planificación de los instrumentos de planificación urbana, los planos reguladores, y acto seguido me digan, la pobre municipalidad tiene que ir a recoger los desechos. Yo pregunto, bueno, ¿dónde está la responsabilidad de los municipios? Y aquí no es un color político o un nombre, porque siempre te dicen que le falta plata, pero tú vas a una oficina municipal y operadores políticos sobran. Tú vas a distintos lugares y pasa, en buen chileno, de chincola a jote. Entonces, ¿le vamos a exigir la responsabilidad completa al municipio de que tiene que tener los recursos para los servicios básicos y que a la vez tiene que trabajar con los planos reguladores? ¿O le vamos solamente a exigir la responsabilidad en los planos reguladores y después vamos a decir, pobrecitos, los servicios básicos? Yo creo que aquí la cosa tiene que ser pareja. Si este proyecto está acá, es precisamente por un atraso en una responsabilidad de municipio. Hay alcaldes que llevan 20 años y dicen, no hemos podido sacar el plano regulador. Compadre, si en 20 años no eres capaz de sacar el plano regulador, es porque tenemos la solución en manos del problema. Entonces, ¿y esto genera ese problema? No. ¿Qué es lo que estamos generando? Si es que le ponemos más limitantes a subdividir o lotear construcciones de viviendas sociales, yo creo que estamos en el camino equivocado. Yo creo que la indicación está bien y creo que además, por lógica, nunca se te termina dando que te ponen un conjunto de viviendas sociales construido por el Servio, por lo menos lo que yo he visto en la región, no te lo ponen a 35 kilómetros, porque ellos tienen que llevar la electricidad, tienen que llevar el agua, tienen que urbanizarlo. Si aquí nadie llega y construye, no, porque los que construyen sin ningún tipo de urbanización son los que no son legales. Cuando estamos hablando de viviendas sociales, no es que a Perico Los Palotes se le paró
las ganas de ir a comprar un terreno y hacer viviendas sociales y decir, acá tengo viviendas sociales a granel. Las viviendas sociales se construyen, se urbanizan, se lleva agua, se lleva la electricidad, se tienen los colectores de agua lluvia, se cumple con una serie de requisitos. Por lo tanto, yo creo que es absolutamente falaz lo que se dice para estar en contra de ese artículo, y creo que es de toda lógica que se mantenga este artículo. Porque uno, como dije anteriormente, esto no es la causa de pérdida de terreno agrícola. Dos, este proyecto no va a generar que se pierda menos terreno agrícola. Por más que digan que va a generar eso, no lo va a generar. Este proyecto no va a mejorar la infraestructura de riego. Este proyecto no va a mejorar las cadenas logísticas. Este proyecto no va a ampliar la capacidad portuaria para distintas exportaciones. Este proyecto no va a mejorar la infraestructura de carreteras que requieren muchos productos agrícolas. Va a tratar de ordenar algo que se ha ido desbandando y que yo creo que no lo está corrigiendo bien. Pero dicho eso, creo que esta indicación tiene que ser aprobada, porque de lo contrario estamos poniendo limitantes mucho más grandes y se está sobre exagerando lo que puede generar la letra D. Eso, presidente. Ya, sigo en la próxima sesión exponiendo. Gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la oración, se levanta. Queridos amigos, hemos llegado al final de este análisis. Esperamos que esta información les haya sido útil para comprender las diferentes perspectivas y propuestas en discusión. Recuerden que su opinión es importante y es fundamental informarse para tomar decisiones bien fundamentadas sobre los temas que afectan a nuestro país. Nos despedimos por ahora, pero nos veremos en el próximo video con más temas de interés. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras publicaciones. Esto es Política Chilena, tu canal oficial de debates y política. Como siempre, agradecemos tu preferencia. Hasta el próximo video.